Migrar es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Diferente, pero somos lo mismo. En esta periferia se valora la gente. Merecemos trabajo, también un hogar digno. Hay que emigrar de casa para saber qué se siente. Cuando todo escasea con la barriga vacía, personas son mercancía, no tienen culpa de nada. Con tu mirada fea, calla tu mente vacía. No discrimina a personas que vienen a trabajar. Si soy el hijo de la tierra, rompiendo las fronteras que quisieron marcar. Si voy a ayudar a quien pueda, aunque no sea negarle una barra de pan. La piel es diferente, pero somos lo mismo. En esta periferia se valora la gente. Merecemos trabajo, también un hogar digno. Hay que emigrar de casa para saber qué se siente. La historia de la humanidad se ha caracterizado, buena parte de ella, por la movilidad humana. Hace cientos de miles de años quizá estaba más orientada a cuestiones climáticas, aunque a día de hoy esto todavía sigue influyendo. Posteriormente fue evolucionando hacia cuestiones imperialistas o de conquistas o de comercio o de conflictos armados, y paulatinamente pues ha ido derivando en otras situaciones como la que existen a día de hoy, donde cada vez se produce una mezcla de todos estos factores, pero no se trata de un fenómeno que sea reciente, sino que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Estos movimientos luego se han ido, digamos, estigmatizando demasiado por la carretera que vemos, ¿no? de los cierres de fronteras, de las dificultades que tienen algunos por donde han nacido. Yo creo que la percepción social es, bueno, que los inmigrantes son los que llegan a las costas y cómo llegan a las costas, y no hay realmente no solo una preocupación, sino la percepción de que personas de nacionalidad extranjera o de origen migrante pues están en los colegios, están en las escuelas, están en el ámbito del trabajo, ¿no? España tiene que valorar y hablar un poco qué significa la inmigración para España. Yo no creo que todo es negativo. El 60% de las devoluciones de la Unión Europea las hace España, ¿no? Hay que hablar de la aportación real de los inmigrantes y trabajar esas aportaciones. No hemos llegado a asumir que este es un país de inmigración. No solo eso, sino que no hemos asumido que forman parte de la población y por lo tanto nos da igual que se vayan, ¿no? Y a veces se han sentido tan frustrados que no han tenido otra alternativa, de vender lo poquito que habían logrado para poder acceder a un boleto de viaje, ¿no? Y retornarse. Para que esa integración sea real, yo creo que hay que abrir también puertas a las personas que están llegando y sobre todo también a las personas afrodescendientes que están viviendo aquí en España, que son de aquí. Y ir también trabajando mucho en cuanto a esta integración, esta inclusión, como solemos decir, pero también porque en cuanto las personas logran tener esta estabilidad, entre comillas, pueden también aportar a resolver la situación en sus países de origen. En 2018, 164 países, entre ellos España, firmaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido por Naciones Unidas. Uno de sus objetivos es afrontar los desafíos de la migración actual y reforzar la contribución de las personas migrantes al desarrollo sostenible. No, hay muchos prejuicios, muchos tópicos en torno a las migraciones. Migraciones hay que reconocer y tenerlo claro que es un fenómeno natural que lleva desde el comienzo del tiempo y que va a seguir siempre siendo de actualidad.
Esa es una base fundamental que yo me gusta siempre aclarar. Y quien no lo quiera entender así es que simplemente se pone una venda en los ojos. Porque, claro, los movimientos de las personas, los movimientos humanos, son cosas que deberían ser normales, naturales. Crisis económicas y sociales que existen periódicamente, claro, el sustrato de muchas de esas crisis, y lo es tanto más cuanto más pobres son las sociedades, es el clima. Hace 100 años la sociedad española dependía de si llovía o no llovía, porque la mayor parte de nuestra economía dependía de la agricultura. Hoy en día no es así. Hoy en día además tenemos ahorros, o si no, cuando vienen maldadas, como con la COVID, podemos endeudarnos, tenemos capacidad de generar ahorro para poder seguir viviendo. Pero las economías que no están avanzadas y que dependen básicamente de la agricultura no tienen esa capacidad, son los más vulnerables. Las migraciones por motivos climáticos han existido también, no es un tema nuevo, lo único es que se ha ido, digamos, empeorando, digámoslo así, de una manera increíble, ¿no? Por lo que estamos viendo. Y si no se toman acciones realmente, acciones fuertes, no lo que estamos viendo, quizá sigan empeorándose aún más, y esto es peor para todo el mundo, para toda la humanidad. Hay partes, evidentemente, donde se nota mucho más el fenómeno del cambio climático, se nota mucho más en algunas partes concretamente del continente africano. Las economías que no están avanzadas y que dependen básicamente de la agricultura no tienen esa capacidad, son los más vulnerables. Y claro, un golpe de clima, es decir, una sequía prolongada en determinadas zonas, deja a la gente sin capacidad no ya de vivir, sino es de comer. Es su vida la que está en peligro, ¿no? Y por tanto no le queda más remedio que emigrar. No hay ni mar Mediterráneo ni océano suficientemente grande para evitar que las migraciones sigan ocurriendo, y van a seguir ocurriendo. Y hemos tenido ejemplos en estos años, hemos tenido ejemplos como el clima, el cambio climático puede contribuir a ello. Y el ejemplo de Siria es paradigmático. Siria, una sociedad con una gran población, digamos, dependiente de la agricultura, en una zona seca, de repente se ve sometida a una sequía más allá de lo normal, que lleva a grandes zonas y a grandes cantidades de su población, digamos, a no tener que comer. Entonces se ven abocadas a emigrar. Y el conflicto político eclosiona, y entonces lo que hace es que la gente no solo emigre el campo y se vaya a las ciudades sirias, sino que se viene a Europa. Y tenemos, en cuestión de, sin darnos cuenta, tenemos a más de 1 millón de personas prácticamente en nuestra casa. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que en el mundo hay 281 millones de migrantes. En España, unos 6,8 millones, lo que representa el 14% de la población. En las periferias de las grandes ciudades como Madrid se han creado a lo largo de los años corredores migratorios como el de la Sagra, influidos por factores económicos, geográficos o sociales. A estos corredores llega población vulnerable en busca de oportunidades de trabajo y de vivienda. El corredor de la Sagra, situado en Castilla-La Mancha, se trata de, podemos hablar de la Sagra Alta y la Sagra Baja. Está situado en el corazón de España y se caracteriza por situarse en una zona de tránsito en estos flujos migratorios, y también, digamos, transfronteriza a nivel interno, porque muchos de los municipios que lo componen se sitúan a la periferia de grandes núcleos urbanos. Es un corredor de aproximadamente 160.000 habitantes, al menos lo que apuntan los datos oficiales, aunque
Cualitativamente hay que señalar que es complicado poder identificar realmente cuál es la población que reside en estos municipios. Y de hecho esta es una de sus características, por su propia ubicación y por la población que la compone, que tiene una alta movilidad, es flotante porque tienen que estar moviéndose por cuestiones de empleo o de vivienda entre distintos municipios. Esto va generando algunas tensiones. Es una comarca que pega a Madrid, obviamente. Cuando el boom inmobiliario, pues cuando el boom de la burbuja inmobiliaria, mucha gente vino aquí a trabajar, se quedó, las viviendas bajaron, luego es verdad que, que ha habido cambios, pero ha crecido muy rápido, sobre todo en determinadas localidades, por ejemplo Illescas, ¿no?, que está ahí tocando, que es la cabeza de la comarca. Hay poblaciones que han crecido mucho. El número de habitantes de Illescas ahora en el municipio son 30.000 habitantes. Del último censo, 30.000. Y la población de infancia y adolescentes ha crecido, evidentemente. Todo va influyendo. Muchas familias que vienen de fuera, pues vienen toda la familia completa y se empadronan aquí. Entonces esto hace que seamos más y vayamos sumando el número. En tema de niños, ambiente familiar, es mejor cambiar a un pueblo más tranquilo. Y es que estoy súper contenta aquí, más ambiente familiar. Madrid es más para movida, para que cuando está uno solo, pero ambiente familia es mejor para mí y para mis hijos es mejor un pueblo. Y como no encuentro alquiler en Madrid porque es muy caro, vino aquí en el pueblo de Lominchar. Hay poblaciones que han crecido mucho. Y muy rápido. Entonces, y con una población muy diversa, ¿no? Por un lado está la población de toda la vida de aquí, autóctona, ¿no?, y luego ha venido población muy diversa, mucha gente del sur de Madrid y mucha población inmigrante. Entonces es verdad que ha cambiado muy rápido y eso es algo, la diversidad es algo positivo, pero hay que trabajarla. Tenemos varias mujeres que se han tenido que trasladar con su familia porque a raíz de la pandemia el marido a lo mejor ha perdido el trabajo y no podían pagar el alquiler que les pedían en Madrid. Entonces es verdad que cada vez se van desplazando más hacia Castilla-La Mancha, sobre todo. Alrededor de la Sahara. Sí, pero por el tema económico, claro. Hace 7 años que vinimos nosotros, la población no era tan densa, ¿no? Pero ya en los últimos 3, 4 años hemos estado viendo de que Seseña ha ido creciendo. Yo creo que hasta en un 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar Seseña bastante cerca de Madrid, la gente le es más fácil acceder laboralmente a Madrid y duermen en Seseña. Hay muchísima gente extranjera, sobre todo colombianos, hay un montón. Ha llegado muchísima gente nueva, ya sales a la calle y ya no dices, esto no me suena. Antes, pueblo pequeñito, pues conoces a todo el mundo. Hay muchísima gente nueva de fuera. Aquí llega todos los días 3 o 4 personas nuevas aquí, todos los días. Vienen de Italia, si la gente llega de Italia aquí en España, de España aquí en la mayoría. Llegan normalmente por avión, es una mínima parte, si no me equivoco, apenas un 2 o un 3% los que llegan en patera o en cayucos, como lo queramos llamar, que es la parte más dura y más difícil que vemos, o los saltos por las diferentes concertinas o las diferentes vallas, como sabemos, pero la ruta
realmente donde más gente entra es por vía normal, por avión. Otra cosa es que luego se caiga en la irregularidad. Los foros de diálogo que organiza Asimetrías Fundación Internacional son punto de encuentro entre la comunidad migrante, en este caso marroquí, con diferentes líderes africanos, representantes institucionales y profesionales para identificar y buscar soluciones a problemas en materia de empleo, extranjería, vivienda o servicios sociales. Las personas cuando vienen aquí a España tienen que estar 3 años padronados. Esos 3 años no tienes derecho al permiso de residencia, no tienes derecho. Arraigo social. Están aquí, entonces se coge, se manda a cada uno a su país, o se queda. Si se queda, entonces tiene derecho a trabajar, derecho de tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria sí tiene derecho, con pasaporte se puede hacer, pero para el permiso de residencia no puedes, tienes que estar 3 años. Esos 3 años tienes que trabajar para vivir. Si no, tienes que trabajar, como decimos aquí en España, esa palabra que voy a decir, en negro. Trabajar sin dado de alta, un día trabajas, un día no trabajas. Esas personas que vienen aquí a trabajar, como digo yo, a pulso, a trabajar. Hay unos que no pueden trabajar, esos 3 años, ¿qué tienen que hacer? En muchas ocasiones la pescadilla que se muerde la cola. Los trabajadores no regularizan su situación porque se les exige un periodo de 3 años, creo recordar, para poder acceder a regularizar su situación, y no lo consiguen nunca porque como esos trabajadores, como bien dices, están la mayor del tiempo en situación irregular, sin estar dado de alta, no consiguen esos 3 años, o sea, no lo regularizan porque no tienen los papeles y no tienen los papeles porque no tienen esa experiencia que puedan acreditar. Se debería de favorecer la contratación de este tipo de población para pues intentar al final regularizar y acabar con un problema. O sea, esa población inmigrante está aquí, o sea, no es aparte de ese discurso que todos conocemos, el discurso xenófobo y tremendista del efecto llamada, que todos ha demostrado innumerables veces que es incierto. Hay que intentar regularizarlo, dar alguna solución. Lo que no se puede es mirar a la pared y dejar la situación como está. Bueno, no fácil, muy difícil, porque si una persona no tiene papeles regulares, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a mantener a ti misma para vivir, para salir adelante? No se puede. Y no tengo papeles. Entonces, tenía papeles en España, pero no puede renovarlo. Entonces, como no puede renovarlo, estaba casada de mi amiga y no tenía trabajo. Estaba durmiendo en su salón. Y luego, hasta que una empresa me ha cogido, y luego tenía que pagar a un abogado 1.500 para intentar ver si papel puede salir. Pero me ha comido dinero sin arreglar papeles. Vienen con visa de turistas la mayoría, luego pasan los 3 meses y luego el acceder a la documentación que les permita estar legalmente y poder acceder a un puesto laboral es donde se entrampan. Se nos acaba eso y ahí a buscarse la vida o vivir con temor de que no tienes papeles, de que te vaya a coger la policía, te vaya a deportar, pues muchas incertidumbres. Ahí tenías que estar con miedo de ir al trabajo. Eso es cierto que cuando yo llegué, pues en cada esquina había trabajo, había mucho trabajo y te cogían algunas veces sin papeles o ellos mismos de ver que tú pues le ponías ganas, le echabas ganas, ellos te hacían los papeles. Porque al final lo que estamos generando es un mercado negro de trabajo, por llamarlo de alguna manera,
en el que bueno, pues ese tipo de trabajo, todo ese tipo de economía sumergida cada vez es mayor. Realmente el marco de la ley es el que tenemos, ¿no? Entonces, si tú no obtienes el permiso, o bien por asilo, solicitante de asilo, reagrupación familiar, razones humanitarias, en caso de una enfermedad que se demuestre que ha ocurrido aquí, no en país de origen, pues realmente, claro, hasta que no pasan 3 años y obtienes un contrato de trabajo no puedes optar a tener ese permiso de residencia. Entonces hay mujeres que llevan a lo mejor 15 años, 12 y ni siquiera han trabajado en casa, no les han hecho un contrato y siguen sin documentación legal. Se debería de hacer una propuesta legislativa para intentar agilizar esos trámites, para que los trabajadores puedan acceder, regularizar su situación cuanto antes, y es más, intentar quien tenga se pueda contratar a alguien que esté en situación de irregular, de una manera, para que le pueda computar y regularizarla cuanto antes, porque si no, al final estamos poniendo un impedimento tanto a la necesidad de los empleadores que necesitan contratar, como a la necesidad del trabajador de regular su situación. El tema nacionalidad y el tema papeles cuesta un montón. Yo llevo aquí 15 años y recién el martes pasado he hecho la jura. ¿Después de 15 años? Después de 15 años. Mira, yo la metí en el 2000, si no me equivoco, en el 2014. En el 2014 y me acaba de salir el año pasado. Llegué aquí en España en 98, ¿no? Y las oportunidades que hemos tenido en 1998 no son las oportunidades que las personas están teniendo ahora. Yo cuando llegué sin documento podía estudiar. Podía ir a la universidad, podía estudiar, pero ahora todo ha cambiado. Las personas que están llegando aquí, sobre todo las que no tienen papeles, no tienen otra salida. Entonces están obligando a que esas personas sigan teniendo un trabajo precario, porque no pueden optar a una formación digna, porque al no tener papeles no tiene posibilidad. Aunque tú pagas para hacer una formación, si tú no tienes documento, no te dejan. Por lo tanto, yo creo que las cosas van cambiando cada vez a peor, porque antes no había el discurso de odio tan abiertamente como estamos teniendo ahora. El problema es que si quiero pedir beca, me dicen que como no tienes papeles no puedes pedir beca. Y además que en el segundo ahora tengo prácticas y no sé si puedo hacerlas, si no. Y luego tengo que encontrar un trabajo y un contrato para que pueda trabajar, para que pueda hacer mis papeles. Y bueno, eso, que el problema de la beca y de trabajo. Fíjate, 2 años o 3 años que son estudiantes aquí. Y cuando me voy a la extranjería, me dice que es obligatorio un contrato de trabajo para mis hijas. Contrato de trabajo para mí. ¿Cómo va a ser? Son estudiantes. Muchos llegaron aquí sin cualificación, han trabajado desde su llegada en los campos, pero primero con la crisis y luego con la pandemia, pues el campo ya dejó de contratar, por lo que muchos se han encontrado, digamos, en paro. E incluso cuando se contrataba entonces en el campo, muchos por el papeleo, por falta de documentación, pues se encontraron en una situación de explotación. En la Sagra, principalmente en las zonas de Illescas, Juncos, Recas, Junquillos, Lominchar,
ha tenido una zona agrícola muy importante, en la que bueno, pues ha tenido también una gestión laboral un poquito bastante compleja y que se ha trabajado de manera irregular con estas contrataciones que ha tenido de manera histórica. Este tipo de economía al final se ha enfocado principalmente en población inmigrante subsahariana y marroquí principalmente, y bueno, pues ahí donde tenemos una gran problemática en cuanto al fraude en las contrataciones y que deriva bueno, directamente en los problemas de regularización de la población inmigrante de la comarca de la Sagra. Trabajar el campo un poco, una mujer trabajar, como dice, la ropa. Si hay un marroquí que quiere un peón, dice un peón, me llamo para trabajar con él. En primer lugar, trabajar en la huerta. Estuvimos trabajando con un hombre de Palomeque durante 2 años. Venimos aquí, dormimos aquí al ayuntamiento, sí, afuera, a la calle. A las 5 a las 4 de la mañana viene la gente, ¿quiere trabajo? Sí, los camiones vienen para cargar los chucas, no hay gente, los vamos a cargar. Encima nos da darle una nave, ahí atrás, llevamos 1 mes, 2 meses a dormir a la nave y luego nos da darle la casa. La mano de obra extranjera parece seguir considerándose como una mano de obra de reemplazo, ¿no? De reemplazo mientras sirve y para ser reemplazada cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Ese es el problema también, porque ahora aquí en la Eureka muchas inmigrantes, muchas, malienses, guineanos, marroquí, mucho. Pero esta gente trabajamos casi entre 4 empresas. Nutravi es un matadero, había Grupo Sada, era un matadero pero está cerrando. Empresa de Esten, que está en Casarrubio, pero la gente que no tiene formación tiene que estar en el matadero, pero el matadero, si no hay más mano de obra, no hay trabajo, tampoco, ¿dónde vas a trabajar la gente? La huerta, no hay. En Recas la mayoría de la gente alrededor cultiva poco cebolla, poco zanahoria. Pero tanta inmigrante que aquí en Recas, va alrededor de 1000 personas. Entonces tiene que ir fuera. E incluso hay gente que se va hasta Francia, deja de venir a Recas. La mujer lo que trabaja la mitad a casa, las mujeres. Ella quiere trabajar, ¿no? Ella quiere trabajar, pero no hay. La mitad está trabajando y la mitad a casa, no tiene trabajo. Bueno, vino aquí por mi padre, que estaba enfermo, y vino aquí, y así entró aquí en España. Y luego mi padre se murió y me quedo aquí sola trabajando para poder salir, cuidar a mis hijos. Y aquí estoy trabajando mucho, cuidando gente mayores, pero nunca me han hecho los papeles. La gente cree que puede tener empleada una persona al cuidado de sus padres por prácticamente el salario mínimo, 365 días al año o 24 horas al día. Y nos encontramos por la situación de necesidad de muchísima población inmigrante, muchas de ellas sin los papeles en regla para poder regularizar su situación, pues aceptan condiciones verdaderamente que rozan el esclavismo en muchas ocasiones. En el imaginario colectivo, el trabajador o la trabajadora extranjera es el trabajador que está en el campo, la trabajadora del hogar. Y claro, en estos dos casos, y especialmente en el de trabajadoras del hogar, estamos hablando de centros de trabajo particulares, ¿no? Peculiares, digamos. Particular sería el de la trabajadora del hogar. Y donde es muy fácil ser invisible, y donde es muy fácil que ya no solo hablemos de explotación laboral en el sentido de contravenir las normas del trabajo, sino que pasemos a un estadio de mayor gravedad, como sería el trabajo forzoso, ¿no? o la semiesclavitud. Ese nivel de abuso
que se hace con personas, bueno, pues eso, ¿no? Es decir, a mí eso sí que me genera, me llama mucho la atención, o sea, me genera mucho dolor, sinceramente, ¿sabes? Porque yo creo que una cosa es decir que hay gente que lo pasa muy mal, lo que suponen esas personas también conseguir esos 400 euros para poder no verse en la calle. Cuando ellos tienen muchos deseos de trabajar y lo que buscan es un trabajo, es una oportunidad laboral y a veces acceden a trabajos muy precarios, acceden a trabajos que no les dan ni siquiera la seguridad social, no tienen acceso a la salud, ¿no? A pesar de la universalidad de la ley de sanidad. Yo soy repartidor, soy conductor, chofer, he trabajado de todo, he trabajado mozo de almacén, carretillero, chofer, de todo, montador de muebles, de todo, un buscavida, como se dice aquí, que de hambre no nos vamos a morir. Lo que venimos a pensar en alto, en grande, en nuestra familia, ya aún teniendo ya hijos, que es cuando tú pues ya vives por ellos, ¿no? Entonces tienes que buscarte la vida como bien puedas. He visto que hay un poquito más de movimiento en las empresas tipo de logística, pero lo que decíamos antes, el tema de transporte también está muy complicado. Si no tienes coche, aquí no haces nada, porque entre los polígonos, cosas de esas, es complicado. Lo único que es o camarera o logística. Estamos muy encima, aunque sea una empresa de reciente implantación, para que ese uso abusivo de la contratación temporal, ese uso abusivo, incluso fraudulento en muchas ocasiones de este tipo de contratación, bueno, pues ponerle freno e intentar que ese empleo sea un empleo estable, que se genere en condiciones de calidad. Y aquí estamos viendo ya que entran muchos trabajadores y trabajadoras de población inmigrante de segunda generación, que ya llevan tiempo implantados en la Sagra y que lo que ellos se sorprenden es como no han tenido una cultura, porque no han visto en casa, pues eso, tener regularizado una situación laboral, tener algo que nos parece tan básico como tener un contrato, unas condiciones regularizadas y unas condiciones laborales dignas y unos derechos laborales. Se sorprenden de que, bueno, que cosas que nosotros incluso podemos encontrar que están de manera regular, ellos no lo perciben así porque no es lo mejor que han visto hasta ahora, que se han encontrado hasta ahora. Hay una gran polarización en el mercado de trabajo respecto a los puestos de trabajo que ocupan los extranjeros, ¿no? Tienes la gran mayoría que está en puestos no cualificados, con independencia de la cualificación que tengan, y luego hay una minoría que además es la que las diferentes políticas tratan de fomentar, de trabajadores en puestos muy cualificados, ¿no? No se puede, digamos, ver a los inmigrantes como personas inferiores. Eso no puede seguir así. Yo creo que estamos luchando ahí también con el tema de igualdad. Estamos aportando en esa sociedad, pagando en la seguridad social como en otras cosas. En ese debate tan manido de las pensiones, de quién va a pagar las pensiones en el futuro, somos nosotros mismos, la propia administración, quien está poniendo trabas a que alguien pueda cotizar y pueda aumentar esa hucha de las pensiones, y que no lo hace porque la propia legislación se lo está impidiendo.
Las viviendas hoy en día en Cerceña están bastante difíciles de acceder porque superan a veces los 500, los 600 euros. Y si es una población mileurista, pues no puede acceder a eso. A veces, al comienzo, hace 2 años atrás, la gente podría acceder aunque sea a una habitación por la cual pagaba 200 euros y de alguna manera buscaba cómo salir adelante, ¿no? A través de un trabajo, por muy precario que sea, pero les daba un sustento. Hoy en día ya las viviendas ya no son asequibles. La población de Cerceña ha crecido significativamente, entonces estas personas no pueden acceder a las viviendas en principio por el costo que se ha elevado significativamente, por no tener una documentación que los avale, ¿no? Pero hay dificultades para mí con la familia alquiler. El alquiler y la luz son cosas muy difíciles aquí en España. No hay vivienda, sí hay vivienda. Ahora mismo más de 800 viviendas eran recas, con las puertas blindadas. Y no la encontramos. Hoy mismo hay muchísima gente que todos los días estamos hablando con ellos, están buscando casa, lleva 2 años, 3 años buscando casa para traer a las mujeres, no la encontramos y no hay. ¿Cómo es que puede haber vivienda en recas? La gente está sufriendo, incluso viviendo junto más de 10 personas en la misma casa, por falta de vivienda. Si no tiene vivienda, una persona que tiene pasaporte no puede tener empadronamiento. Ese es uno de los problemas. Si no tiene empadronamiento, ¿cómo puede conseguir papeles? El nivel de abusos que hay con relación a los tipos de contratos que vemos. Es decir, yo me he encontrado, y es una cosa que me gestiona mucha alarma, situaciones de personas, bien sean solicitantes de protección internacional, gente que han sido solicitantes y que no tienen, ya se le ha denegado la solicitud y por lo tanto tienen un pasaporte y se encuentran en una situación administrativa irregular, que están pendientes de ver en qué momento pueden solicitar un permiso de residencia. ¿Vale? La cantidad de abusos que hay, es decir, de gente que les alquila una habitación por unos costes de igual 400 euros, con derecho a habitación, uso de cocina y un cuarto de baño. Viviendas sociales hay pocas, claro. ¿El qué? Viviendas sociales, es que nada, es que llevamos ya 3 años, yo 4 años. Hay gente más que nosotras. Vivienda social no hay. Sí que hay, pero la vivienda que es poca y la vivienda que hay pues estaba ocupada, entonces no se ha vuelto a generar un parque de vivienda social y entonces pues lo que hay está ocupado ya pues por familias que ya estaban en su momento viviendo. Ante la falta de vivienda social, algunas familias vulnerables en riesgo de exclusión social y sin apenas ingresos, lo único que encuentran para alquilar son casas como estas, con humedades y difícilmente habitables. No, está un poquito. Niño tiene 13 años, niña tiene 14 años. Está dormido junto. Ni tiene mesa de tarea ni nada. Está la niña para llorando. Quiere su tarea para cama mía. No cabe para una cocina pequeña. Y aquí también las ventanas no cierran bien, ¿no? No cierra bien ni nada. Están rotos. A la hora de querer alquilar un piso, te piden muchísimos requisitos, en la cual muchas familias no pueden. Te piden, por ejemplo, 2 nóminas, tener un trabajo fijo, y a la hora, al verte que eres de origen marroquí, ya te dan el no. ¿Me explico? Aunque tengas casi todo. Entonces, claro, nos gustaría cambiar eso,
porque yo creo que todos nos merecemos acceder a una vivienda. Naturalmente, sin trabajo, pues no tiene dinero para pagar el alquiler. Y en su tiempo se juntaban 4, 5, 6 en una casa y que cada uno aportaba un poco para poder pagar la casa. Eso conllevó que en casos el cuidado de las casas no fuera lo conveniente, y que eso ha acarreado que hoy muchos propietarios de vivienda pues tengan recelos a la hora de alquilar, porque piensan que todos los malienses, todos los inmigrantes, pues no cuidan las casas y que si alquilan su casa a alguien, pues lo va a destrozar. Cuando yo he ayudado a alguna mujer que reside en la casa de acogida para que encontrara una habitación que Caribou paga el primer mes, ¿no? Un poco para facilitarle un poco la integración, pues realmente cuando hablabas con las personas que alquilaban el piso y ya te preguntaban, ¿pero de dónde es? Es africana. Ay, no, pues está ocupado, perdona, que no me... O sea, ya notabas pues que eso, que hay ahí una barrera y es muy complicado. O sea, normalmente intentan buscar alojamiento con paisanos, vamos, con africanos y africanas. Los años que estuvimos aquí, tuvimos que estar viviendo en casa de familiar, en una habitación, que éramos mi padre, mi madre y yo, los tres en una habitación, porque al ellos estar recién llegados, ¿qué nacionalidad tienes? ¿Boliviana? No, es que extranjeros no. Yo no digo que los inmigrantes son personas perfectas, también fallamos, pero si no nos abren las puertas para poder integrarnos correctamente, pues así también pasa algunas cosas. Muchas veces se habla que los inmigrantes viven en guetos. ¿Qué es lo que hace realmente la administración para poder facilitar que no haya gueto? No se habla mucho de tema ocupación, no se ha debido de apaciguar o no sé, no nos llega como nos llegaba antes las familias que necesitaban una vivienda y que se no ocupaban. No vienen. Hay pisos aquí que tienen más de 200 habitaciones allá atrás que no quieren darle piso nuevo. Ahí también hay pisos ahí más de 3 filas, más de, no sé, 130, 140 ahí que no le da. Todo cerrado así y no da. La vivienda que hay, volvemos a lo mismo, la tienen las entidades bancarias, pues la vivienda que van poniendo en alquiler es a cuentagotas y lo que les interesa a ellos es la venta, no el alquiler. Entonces tenemos una población que busca vivienda de alquiler a un precio más o menos asequible y tenemos la problemática que las entidades bancarias no ponen las viviendas en alquiler y los propios propietarios que tienen vivienda pues lo ponen a precio mercado. Es que Dentro del corredor de la Sagra, Recas es uno de los municipios con mayor porcentaje de población de origen migrante. La comunidad maliense es la más numerosa y en los últimos años ha aumentado el alumnado del colegio y del instituto. En el IES Arcipreste Canales, el 22% de sus 537 alumnos es de origen migrante y medio centenar tiene dificultades con el idioma. Por eso desde el centro reclaman más recursos. Nosotros recibimos muchos chicos de Marruecos o de Mali que vienen sin conocimiento ninguno del castellano o del español. Entonces, claro, es mucho más difícil integrarlos dentro de una clase. Aparte que si los dejamos en clases convencionales, pues retrasan al grupo. Y es que es curioso como los chicos fuera no se relacionan, los chicos, pues los malienses con los marroquíes no se relacionan, pero aquí sin embargo sí que tienen ese contacto. A lo mejor no son íntimos amigos pero tienen ese contacto, bien porque comparten alguna clase o bien por las pocas clases de español que podemos ofrecer, pero lo tienen. Como madre lo veo yo así igual, lo veo yo igual, así es verdad, porque en el pueblo, yo vivo en Lomincha, en el pueblo al lado, pero me relaciono también con gente de aquí y es verdad que no se relacionan entre ellos y sin embargo aquí en clase sí que, mi hija por ejemplo, sí que tiene contacto con gente y sin embargo luego fuera
Es muy complicado. Es como que mantienen su cultura. Y porque yo creo que también en los pueblos no existe ese desarrollo comunitario que debería existir y esa sensación de pertenencia a lo que es el pueblo, sino que cada uno tiene su cultura y no hay como no existe ese arraigo, muchos vienen pues eso de Madrid. Hoy hablábamos con una madre que decía que llevaba 25 años en España, pero aquí en el pueblo lleva solamente 2 años, entonces no generan esas relaciones que se podrían generar antes en los pueblos, ¿no? Que era todo como mucho más sencillo. Yo entiendo un chico, imaginaros, un chico que llega a una clase y está 6 horas sin entender al profesor que le está hablando, que eso es lo que hace que tenga desidia por venir, ¿vale? Pero ya no solo es el problema ese, sino yo creo que es muy importante el tener a la familia y poder contactar con la familia. El tipo de cultura muchas veces, o el rol que ejercen muchas veces, tanto el padre como la madre, ¿vale? Es muy importante. Entonces, en este caso, las madres normalmente suelen ser, pues las madres no suelen salir mucho de casa, son las últimas que hacen conocimiento del idioma. Muchas veces tenemos madres que es que llevan aquí 4 o 5 años y no conocen nada de español. Es súper importante que formen parte del AMPA. Eso sería un objetivo a marcarnos este año, que pudiéramos abrir y que estas familias lo vean como algo suyo, que en muchas ocasiones a lo mejor es por desconocimiento. Sí. Porque sí, que a lo mejor tendríamos que ofrecerlo de otra manera. Y porque, diferente, aparte de desconocimiento, porque como para ellos no es su prioridad, muchas veces vienes y les dices que el chico tiene que venir a clase y que en España es obligatorio que tiene que venir a clase y te dicen que sí. Pero en realidad para ellas, bueno, me han obligado a que escolarice a mi hijo en el instituto, pero no le ven pues eso. ¿Y cuáles serían esas otras prioridades que tendrían, por tanto? Yo creo que de subsistencia pura y dura, Entonces, ellos tienen hay familias aquí que tienen mucha problemática socioeconómica, entonces muchas veces las prioridades son esas, las necesidades básicas. Y sí, vienen al centro, pero pues eso, los chicos que no saben castellano están en el aula, imaginaos, es que a mí me parece muy duro que alguien que no sepa nada, como si a mí me meten ahora mismo en una clase en la que solo hablan árabe. Tenemos un alumno que el año pasado, este año está súper contento en el centro, pero llegó hace 1 año y medio al centro y el primer año causaba muchos problemas. Y el año pasado estaba mucho más relajado, pero aún así todavía seguía teniendo como su ira por dentro. Pero bueno, teníamos las horas de español. Y el año pasado fueron minorando los conflictos porque su idioma fue mejorando. Pero es que este año, segunda semana que llegaba, decía, profe, contento, se le ve la cara, se le ve las facciones, está contento. Y dice, yo, profe, el año pasado, cuando llegué, me contaba, cuando llegué yo, pum, 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 me decía, porque yo no entender, ellos no entender, yo cabrearme. Este año, mejor, más tranquilo. Esto tiene una fácil solución, que nos proporcionen personal para dar clases de español, no solo ya a los alumnos, sino a los padres, porque a nosotros al final se pierde, porque nosotros ahora tenemos 8 o 10 horas de español que hemos sacado de ahí, que algunos profesores dan clases de español a los chicos aquí en la biblioteca, pero no sirve de nada que nosotros intentemos que los chicos aprendan en español si luego llegan a casa y hablan en bámbara, hablan en árabe, entonces se diluye mucho. Tampoco tenemos unos recursos de decir, vamos a tirar de esta persona que nos haga de intérprete, porque no existen los intérpretes tampoco, como tal, como un recurso de la Junta. Entonces, nos vemos muchas veces desamparados. Entonces, el problema es eso, el idioma, los recursos. Necesitamos recursos para poder integrar a estas mujeres y a estos hombres. Entonces, yo creo que para que los chicos se integren, tenemos que empezar por las familias. Ayer tuvimos uno de incorporación, hoy hemos tenido otro de incorporación y vienen las familias, por ejemplo, desde ayer viene el papá y la mamá a inscribir al niño, no saben nada porque ninguno de los dos habla nada, una matrícula que no saben rellenar, ¿vale? Y le tenemos que decir tan duro como por un POSIT la hora en la que tienen que venir hoy. Porque los números, claro, los números se lo entienden. Vale, hoy vienen, traen al niño, pero el niño lo sueltan aquí porque ya los padres no pueden quedarse. Bueno, hablamos un poco con los padres. ¿Cómo hablamos con ellos? Pues a través hoy de una mujer que estaba en Lominchar, a través de un teléfono y la mujer con una conversación. E intentamos conectarnos hoy por suerte. Hoy ha estado muy bien, la verdad es que yo me he sentido bien porque el chico le hemos podido traducir todo a través de esta mamá. El
cierto, le hemos pedido colaboración para que intentar crear un banco de recursos humanos, pues de mamás que quieran ayudarnos de manera altruista. De esta manera, porque nos hemos dado cuenta que si no es imposible. Entonces hoy la entrevista ha sido muy fácil, la de ayer fue muy difícil. Sería tan fácil como que la administración nos diera recursos. Es un poquito sospechoso, digo yo, que el Instituto de Recas, que tenemos 118 migrantes y de los 118 tendremos unos 50 con problemas de español, de idioma, tengamos los mismos recursos o menos recursos que un instituto de Toledo. Buenas, soy Sergio Domingo, en un nuevo programa para la radio de IES. Hoy estoy aquí con Aseyande para ver nuevas mejoras para este instituto. Bueno, ¿y qué te parecería hacer un programa de televisión aquí en el instituto? Sería hacer un programa de televisión en el instituto sería muy bueno para ayudar a los alumnos, para que los alumnos aprendieran cómo fabricar las cosas. Hablamos pues desde cómo va el curso hasta pues, las actividades que hacemos aquí en el recreo, tal. O sea, se habla sobre todo de cosas acerca del centro y tal. Lo que contamos del centro son algunas actividades que hacemos, y si hacemos actividades extraescolares pues lo contamos en el periódico. Si hacemos alguna actividad deportiva en el centro o hacemos algo. Un niño inmigrante no titula bachillerato no porque no quiera, sino porque a lo mejor sus circunstancias no se lo han permitido y que son víctimas de todo lo que le está sucediendo y que realmente nosotros no podemos mirar para otro lado, tenemos que compensar esa desigualdad. Yo creo que es deber ciudadano y si queremos ser un país decente tenemos que velar por esto, que todos los que vivimos aquí tenemos que tener pues por lo menos unas posibilidades similares. Es que yo cuando he venido aquí quería repetir el bachillerato para saber un poquito cómo van los estudios, cómo va el programa y tal. Y me han dicho, como no hablas nada, no puedes estudiar el bachillerato. Yo vine aquí a los 8 años, entré a estudiar en primaria en mitad del curso y estuve en Juncler. He estudiado el cuarto de la ESO, lo he aprobado. Este año como estoy, bueno, el año pasado como estoy mejorando, ya he hecho la homologación de mi bachillerato y he hecho la solicitud para entrar en el grado superior. Me integré un poco regular al principio porque no sabía el idioma y fue eso mi principal obstáculo. Entonces, a medida que aprendía el idioma con los profesores de apoyo, pues lo bueno que tienen los colegios es que te tienes que integrar sí o sí, así que o aprendías el idioma o aprendías el idioma. Quería hacer desde el principio una carrera de arquitectura, pero como no hablaba bien, he preferido hacer el grado superior primero y luego sigo queriendo hacer arquitectura. O sea, después de este año quiero hacer la carrera de arquitectura. Yo me tuve que adaptar, tuve clases de apoyo también, entonces creo que ahí faltó un poco de base, de seguir con la base para que sea el avance gradual. Eso lo noté en el instituto ya, que empezó a complicarme más el estudiar, como que no tenía base y eso se notaba. La cercanía a Madrid, esa condición de periferia de la gran urbe, hace que Seseña tenga unas características socioeconómicas determinadas. En el Instituto Las Salinas estudian unos 950 alumnos y alumnas. Su futuro, creen en el centro, pasa por una apuesta decidida por la formación profesional,
vinculada a nuevas tecnologías, agua, energía o industria. Muchas veces orientamos a los alumnos a que el futuro tiene que ser académico a través del bachillerato y no es, y eso cada vez más nos estamos dando cuenta que no es una realidad. El camino académico está muy bien, pero hay otros caminos que no excluyen el académico, que es la vía de la formación profesional, y que en una zona como la nuestra, que está a caballo entre dos comunidades, es clave. Y entonces, y que tiene además una idiosincrasia muy propia, muy propia. La idea inicial era que fuese un centro de referencia en formación profesional y nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la clave ahora mismo de cara a 10, 20 años, o sea, alumnos que se preparen en ese mundo precisamente para dar respuesta a las necesidades del entorno. Primero, las nuevas tecnologías lo tenemos claro, eso es indiscutible y todo lo tenemos claro, con la informática y demás. Pero es verdad que un centro que progrese, y sobre todo en esta zona, tiene que tener una formación profesional fuerte, consistente, y no solamente en ciclos de administración e informática, como hemos dicho ahora. Hace falta una formación profesional decidida, fuerte, vinculada sobre todo en familias profesionales relacionadas con la energía, relacionadas con el agua, relacionadas con el mundo de la industria que nos rodea. Va en beneficio de revalorizar la zona, ofrecer más oportunidades educativas y hoy a la larga, obviamente, esos alumnos van a estar mejor preparados para un entorno, el entorno de Seseña y el ámbito de la Sagra, en que las características socioeconómicas también así lo demandan. Las salidas profesionales y el futuro preocupan a la juventud, que ha sido uno de los colectivos más afectados por la pandemia de la COVID-19. Así se recoge en un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2022. Tan solo en el primer año de la pandemia se ha disparado un 25% la prevalencia de los trastornos de ansiedad y depresión en todo el mundo. Muchísimos casos de ansiedad. Estrés, puede llegar a días que podemos decir que, o yo por lo menos, función médica casi total por ataques de ansiedad, que a lo mejor no se manifiestan en casa, pero sí aquí. Y muchos de ellos suelen venir derivados por toda esa carencia que arrastran, bien porque vengan los padres en una situación económica difícil, pues porque niños, por ejemplo, que vienen de otros sitios, que van viniendo de poco en poco, pues al año siguiente pues viene mi hermano de Colombia, o ha llegado tal familiar, o mucho vaivén en ese aspecto. Y bueno, las familias, la relación con las familias es muy buena, muy estrecha, y ellos son muy movidos, pero son estupendos, estupendos. O sea, es decir, los problemas que tú tienes te afectan en tanto en cuanto no los sepas gestionar. ¿Qué hay que darles? Hay que darles recursos. ¿Qué ha pasado? Pues que en particular estos chavales, ¿no?, han tenido en común un apoyo entre ellos y que los profesores que hemos ido dando clases en esos grupos les hemos podido aportar cierta estabilidad. Nos gustaría que hubiera una figura que estuviera permanentemente en el centro, que conociera un poco la problemática de las familias, del entorno, y que, bueno, que pudiera dar un poco de solvencia a la problemática sociedad, institución educativa, de alguna manera. O sea, una de las cosas que hemos visto y que seguimos trabajando, para nosotros una cosa muy importante, es todo el trabajo de las emociones, la gestión emocional. Fundamental, fundamental. Hemos visto o sea, la depresión, momentos, el estrés, entonces hay que trabajar todo eso desde las emociones. Bueno, pues para la familia creemos que ha sido, para nosotros es fundamental, porque vemos
detectamos muchas situaciones, ¿no? En el momento en que yo vengo de unas situaciones económicas bajas y yo voy al instituto, hay un cierto sentimiento de inestabilidad, de inseguridad, que los rechazos habituales del instituto por parte de iguales y la competencia por parte de iguales a mí me generan un problema muy serio que no soy capaz de afrontar, mientras que en un entorno más estable, más seguro, sí que puedo afrontar ese tipo de estresores sin ninguna dificultad. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de corredores, a nivel de zonas, hay una parte fundamental que es entender el perfil de familias que construimos, ¿vale? Entonces, esto es como las ciudades dormitorio americanas, que son estos chales todos iguales, que todos viven allí, ¿vale? En el momento en que los padres tenemos que ir los dos a trabajar fuera, que nos tenemos pacientes de la zona, ¿vale? Y que los hijos se tienen que criar con un apoyo familiar escaso en tiempo, ¿vale? Porque los padres están con un trabajo externo o con unas condiciones socioeconómicas malas que generan un estrés, evidentemente la patología, normalmente al ser un factor de estrés, no es que sea la causa, porque también hay gente que tiene una situación económica mejor o tal, pero evidentemente esa falta de apoyos favorece el que los procesos de vulnerabilidad exploten mucho más en esas condiciones que en otras condiciones ideales. Problemas de salud mental, por desgracia, actualmente, trabajes donde trabajes, te vas a encontrar mogollón. Y que familias con problemas y sin problemas las hay a 50-50. Aquí a lo mejor más problemas de déficit de atención, de problemas de lenguaje o de trastornos del aprendizaje, porque bueno, supongo que también influye mucho el idioma. Cuando vienen pues no hablan nada de español. Y sí que veo más déficit de atención o problemas a lo mejor del neurodesarrollo, también se ve mucho. Y el tema de ansiedad que me comentabas, pues bueno, es que yo diría que la ansiedad en la infancia es un problema muy infradiagnosticado y muy infravalorado, pero da igual de qué color tengas la piel o de dónde provengas. La crisis provocada por la pandemia ha generado un considerable incremento del número de atenciones por parte de entidades del tercer sector hacia familias vulnerables. Con la pandemia, mal todo, porque en el principio es una cosa nueva para ti, que nunca la has vivido. Un virus que ves que está matando gente y con miedo la mitad de la gente se han quedado sin trabajar en casas. Es verdad que nuestro perfil ya viene con dificultades económicas, pero era como esas dificultades económicas afectaban a ciertas familias, no a todos, pero esto ha sido como un boom, ¿no? Un boom hacia todas. Y desde entonces hasta ahora ha habido recuperaciones, porque sí que ha habido recuperaciones, pero no a un nivel anterior a la situación producida por el COVID, ¿no? La verdad que la ludoteca, el tema de Save Children, nos ayudó muchísimo en todo, psicológicamente, económicamente, en todo. Hemos hecho un grupo de las madres de los niños que están en la ludoteca. Es muy difícil si no tiene ningún ingreso. Sí, pasamos muy mal. Sí, hasta que me ha ayudado mucho Ana, trabajadora social de ahí. Sí, me ha ayudado mucho. Se dieron respuestas dentro del Plan Cruz Roja Responde, que fue una gran movilización tanto de recursos económicos como también una gran movilización de recursos humanos y de voluntarios y voluntarias que fueron, bueno, pues fue lo que permitió movilizar esa respuesta por parte de Cruz Roja. Muchas problemáticas sociales que están asociadas a
poblaciones específicas en realidad son compartidas por buena cantidad de la población. Lo que pasa es que hay algunas que están marcadas por dificultades extra. Esas carencias hacen que estas personas acudan a centros como Cáritas, que no solamente les ayuda en la parte material, ¿no?, de darle alimentos, sino que de hacer con ellos un acompañamiento. El trabajar en red pues permite tanto con los compañeros de otros programas y proyectos dentro de Cruz Roja como con otras entidades, permite el trabajar de manera integral con los usuarios en otras intervenciones. Por eso es muy importante tanto las derivaciones desde los servicios sociales como con otras entidades. Las familias vulnerables siguen siendo vulnerables, siguen teniendo necesidad para poder cubrir su necesidad básica de alimentación, la realidad de la falta de poder cubrir sus suministros, hoy en día todavía más, con el aumento del coste de los suministros es otra gran realidad, el pago de la vivienda, la exclusión residencial es otra gran realidad. Ayer me ha llamado el dueño de la casa, me han dicho lo siento, mira que me ha pasado, porque yo siempre lo pago el dinero, pero el día 24 lo meto el dinero en el banco, pero este mes no puedo. No puedo porque no me ha ingresado ningún dinero, solamente mi marido busca así para comer. No pienso de alquiler estos 2 meses, ni alquiler, ni agua, ni luz, ni nada, solamente comer y que tiene que llevar los niños. El lunes bocadillo, el martes fruta, el miércoles yogur, tiene que pensarlo. Yo tenía a la niña conmigo y me ha venido de mujeres, ¿cómo se llama? Mujeres de aquí, asistencia social, que me ayuda, que no tengo casa y que me da pañal y comida también para la niña. Que la mayoría que vienen aquí, si no conocen a nadie, directamente van a la mezquita, porque saben que ahí les pueden ayudar, se van a saber comunicar con ellos y directamente van a la mezquita aquí de Illescas o a la de Yuncos. Pues esta mezquita que se llama Mezquita Al-Rahma lo hemos construido desde 1996. Era en otra calle y poco a poco hemos cogido un poco de dinero de cada uno, hemos participado cada uno de lo que pueda y además hemos pedido ayuda de otras mezquitas y hemos comprado la nuestra, que es esta mezquita. Vale, el musulmán verdadero tiene vida en su mezquita, en sus acciones del Islam, su oración, porque el musulmán siempre, como ha dicho el profeta, la paz sea con él, musulmán como abeja. No sé si me explico bien, como abejas. Abeja va, reúne las flores y da un fruto muy sano y muy importante, que es miel. Entonces, musulmán tiene que ser así. Hace poco, ayer mismo, teníamos a una chica que no tenía dónde irse, a una chica que estaba trabajando con una familia española y la han echado. Entonces lo hemos recibido aquí 5 noches, hasta que hoy una trabajadora social le ha buscado un lugar donde va a estar. Pues esos son los problemas de papeles, de trabajo.
Pues karibu significa bienvenido en Swahili, es que abrimos la puerta a todas las personas migrantes, especialmente africanos subsaharianos que acuden a la asociación para pedir ayuda. Trabajamos principalmente por dos líneas, que es la integración y la ayuda humanitaria. Atendemos más o menos, dependiendo, 100 personas al día, las personas que damos cita, pero luego hay personas cuando hay emergencia, allí ya pues atendemos sin cita también, tanto el servicio jurídico, el servicio sanitario y aquí en acogida. Claro, tenemos diferentes perfiles. Es verdad que también hay muchas mujeres que vienen en situación de reagrupación familiar, que esto cada vez está cambiando, hay más mujeres en esa situación, que bien están aquí o sus hijos, que ya se han asentado, tienen trabajo, documentación, o sus maridos, ¿no? Y luego también están las mujeres pues, que vienen sin documentación legal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay diferentes perfiles, pero sí que, claro, cuando no tienen documentación, pues no pueden acceder a un trabajo, ni a una vivienda digna, tienen más problemas para acceder al sistema sanitario. ¿Alguna ha estudiado algo en su país de origen? ¿Estudiaste algo? ¿Estás ahí viendo? ¿Lo tenéis bien? ¿Sabe lo que es eso? Primero, El 2019 es cuando me caducó todos los papeles y el 2020 es cuando empezó la pandemia y no hay trabajo. Por eso estoy aquí en Caribú a hacer los cursos, a ver si tengo suerte. Esto aproximadamente es una medida por persona, que son aproximadamente 100 gramos, no son exactos, pero bueno, vale. Entonces, para ese arroz vamos a utilizar 3. Y 3, ¿no? Muy bien, esa es la medida de... Esto es, este es el paquete ahí. Me quedaste aquí a trabajar, a sacar mis hijas adelante y gracias a Dios mi segunda hija terminó la universidad, también su marido es universitario y mi último hijo ahora dice que mamá, si no me pone en estudiar como mi hermana te voy a enfadar, por eso estoy aquí sufriendo para ayudarla, ahora ya está 4 años en la universidad. Llevo aquí en España hace 1 año y casi 7 meses. Viniste aquí porque mi marido vivía aquí y un marido y su mujer hay que vivir juntos, sí, y así venía aquí. Tengo una hija de 9 años en Camerún. Estamos haciendo papeles para que ella viene vivir con nosotros. Sí, estudio contable, tengo un máster en la universidad, 5 años, sí. De momento no tengo trabajo, solo mi marido trabaja y su no sé, con su dinero no es suficiente para nosotros. Paga solo alquiler, la luz, gastos y ya. No tengo nada para comer. Vamos a Caribú para coger alimentos, nos ayuda también mucho. Mi marido sale de Camerún porque estaba estudiando, pero las cosas no... Tú estudias, pero no hay trabajo. Y dice que vamos a ver, vamos a ver y coge el camino, porque no es con visado, no, en camino. Muchas cosas pasaban en el camino. Camerún, coge autobús, Nigeria, coge Marruecos. Llega a Marruecos, espera cuando puedo entrar en el barco para Ceuta. Sí. Où est le petit? C'est mon ami, hein? Comment il s'appelle? Ablay.
80 personas, 11 mujeres, 8 niños. Si dice que mañana te voy a traer a Marruecos, dame dinero y te da dinero, mañana no ves nada. Hay que llamar a Camerún también para que busque el sitio donde está, hay que trabajar para tener un poco de dinero, porque tu familia también tampoco no tiene dinero mucho, hay que luchar. Es difícil, muy difícil. Sí, porque en camino hay gente malo, hay gente que te roba todo tu dinero, hay gente que no sé, que te mata. Sí, la policía todos los días está, sí, es muy difícil. Muchas mujeres que tardan muchos años en llegar, ¿no? A lo mejor pasan 3 años en Marruecos y sí que hay muchos casos en los que te verbalizan, te cuentan que si ellas no se protegían, ¿no? Pues que podían sufrir violaciones, maltrato, robos, o sea que el camino hasta que llegan aquí es muy duro. Muchas veces cuando llegan no tienen las facilidades que creen que tienen, ¿no? O sea, las políticas públicas muchas veces no están adaptadas a las situaciones con las que nos encontramos, ¿no? Son mujeres y además son africanas, entonces tienen una doble discriminación. Y luego también un poco intento detectar desde la entrevista si hay alguna situación de violencia de género, o sea, dentro de diferentes tipos de violencia, ¿no? Tanto violencia de género como mutilación genital femenina, víctimas de la trata. Hay muchas mujeres que pues eso, residen a lo mejor en Fuenlabrada, un poco más en la periferia, Móstoles, Getafe, y como no tienen medios económicos, pues muchas veces son engañadas y entran dentro de una red de trata. Entonces eso es importante detectarlo para poder ayudarlas a salir de ahí. Si desde Caribou les facilitamos alimentos, ropa, tienen asistencia jurídica si lo necesitan y en muchos casos las podemos derivar a otros recursos que sean especializados en violencia de género, pues podemos ayudarlas realmente. Si no las entrevistamos y no creamos un vínculo, ¿no? Para poder detectarlo, pues esas mujeres siguen ese camino, ¿no? Trabajamos fundamentalmente en la comarca de la Sagra, también en algunas zonas de Madrid, del corredor de Henares, aunque ahora mismo estamos más centrados aquí en la comarca de la Sagra, y trabajamos fundamentalmente, el grueso del trabajo se desarrolla en centros educativos, en institutos y en los últimos cursos quinto y sexto de los coles, y luego también hacemos algunas actividades complementarias fuera de los centros, un poco para apoyar lo que se ha trabajado. Pues nosotros principalmente lo que hacemos en centros educativos son talleres a través de un número de sesiones determinado, suele ser entre 3 o 4 sesiones, donde trabajamos a través de dinámicas desde el ámbito no formal, sobre todo, se trata un poco de romper también con la dinámica de siempre, ¿no? Que de clase, de teoría. Nosotros siempre partimos de juegos. Trabajamos con toda la población, trabajamos con población autóctona y con población inmigrante, ¿no? Y al final lo que sí que vemos que es común, es que yo creo que eso habría que hacerlo desde muy pequeñitos, ¿no? Es trabajar todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, con la gestión de conflictos, ¿no? Con la manera de expresarnos, porque al final muchas cosas de esas son las que luego se van haciendo grandes, ¿no? Y las atendemos cuando nos dan problemas. Trabajamos intentando siempre desmontando estereotipos y prejuicios que tienen que ver con la diversidad cultural, ¿no? Pero sí que los tienen y también se sienten como víctimas de los estereotipos. También tenemos que decir que sale mucho, ¿no? Que pues los jóvenes, dicen que los jóvenes todos somos unos rebeldes o somos unos irresponsables, ¿no? También eso no lo cuentan, lo verbalizan bastante. ¿Y qué tipo de estereotipos tienen ellos? Pues muchos culturales, pues es que los musulmanes son unos cerrados, es que las mujeres musulmanas no pueden tal, y a lo mejor tienen compis o sea, nacionales que han nacido aquí con un origen cultural musulmán
y le decimos, ya, pero tu compañero o tu compañera dice, no, pero es que él, o sea, como que les descuadra. Son muros que se tienen que romper poco a poco, se van haciendo pequeños agujeros. En algún momento ves tú a lo mejor una pandilla donde sí hay una chica negra con otras chicas que no son negras, son muy pocos los casos, pero esos casos, los hijos de esas chicas, seguramente que tengan otro punto de partida diferente al que tuvieron ellas, porque es cierto que hay muchas familias que como que se cierran en banda a que esta chica tenga una novia o un novio blanco o blanca, porque no lo ven bien, no lo aceptan, no lo autorizan. Cuando tú les das unas herramientas a los chavales, las chavalas, y un espacio para practicarlas, ¿no? Y nos ponemos a ver de dónde salen esas dificultades de convivencia, esos conflictos, esos prejuicios, cuando eso se trabaja, da sus frutos. Generar cambios es precisamente uno de los objetivos del proyecto Creamos Futuro, que Simetrías Fundación Internacional desarrolla en la comarca de la Sagra. A través de actividades formativas y foros de diálogo, se pretende empoderar a los jóvenes más vulnerables para que reinventen su futuro y sensibilizar a las comunidades locales a favor del diálogo, la convivencia, el respeto a la identidad cultural y a los derechos humanos. Imagínate estar en un país, naces en ese país, te pasas 20 años en ese país y nunca has visto un policía negro, nunca has visto un médico negro, nunca has visto un profesor negro. Finalmente eso lo que auspicia es que crezcamos sin un referente, y la nueva generación que somos nosotros, que los que vienen detrás de nosotros, necesitan un referente para tener motivaciones, para estudiar, para formarse, porque cada vez más estamos viendo en nuestra comunidad es el fracaso escolar. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan dónde eres, yo les soltaba, yo no pertenezco a ningún sitio, porque en Mali no me aceptan, acá tampoco me aceptan. Y me dijo una compañera de este año, no digas eso, tú eres una española más como yo. Y pues nada, dije yo, pues mira, aquí sí. España tiene que reconocer primero que existe un racismo aquí y trabajar ese racismo institucional y para que las cosas sean de una manera pacífica. Porque si seguimos con ese racismo disimulado, no se acepta que existe el racismo, no se puede trabajar algunas cosas, no se puede continuar discriminando a las personas que están aportando un plus en esa sociedad. Es verdad que no hay tanto racismo como antes, pero los primeros años que yo estuve en el instituto, no te juntes con... Por ejemplo, a mí personalmente, no te juntes con la boliviana que tiene piojos, que mira cómo viste, que mira no sé qué. Acá empecé estudiando y yo creo que me metían todos los líos del instituto y demás. Me fui a Toledo, ahí me sentía un poco, no me contaban como que uno de ellos, pero me fui a IES casi como que soy uno más. Me tratan como si fuera de ellos, como, o sea, así. ¿Te sientes integrada? Sí, me siento integrada. No me discriminan por ser negra. Sí que es verdad que existe una gran discriminación en cuanto se ve a muchos africanos juntos. Cuando nos ven en grupo, se piensan que somos guetos y no quieren acercarse a nosotros, no quieren jugar con nosotros. Yo sí que lo he vivido cuando yo estudiaba aquí, éramos muchísimos africanos y si nos juntábamos con la gente española, al principio cuando son niños sí que se juntan con nosotros, pero cuando vamos creciendo ya hay esa división. Sí que es verdad que a veces la típica pregunta a mí me la hacen muchísimo, a mí me molesta. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? ¿Y de dónde es tu origen? O sea, ¿de dónde tengo que ser? O sea, ¿mis rasgos tengo que ser de otra parte? ¿No puedo ser española? ¿O tengo que ser de otra parte? Soy española. Que mis padres sean de otro país... Si hablamos de nacionalidades, solo de nacionalidades, sin tener en cuenta el origen, nos estamos perdiendo muchas cosas. Hay muchísimos españoles de nacionalidad que su origen es inmigrante, pero sus dificultades son las mismas. Porque, bueno, si además externamente es otro color de piel tal, se va a ver a simple vista, pero aunque no sea así, es decir, yo tengo en mi casa una cultura, unos orígenes, unas ideas, unas cosas que me transmiten, a los que me tengo que adaptar, pero yo llego aquí, ¿no? Soy español, me tengo que adaptar aquí esto, entonces estoy como entre dos y no sé de dónde, ¿no? Yo soy aquí en la escuela reivindico que soy español
¿no? Y me tratan como inmigrante, y en mi casa a veces me dicen que por qué hablo tanto en español. Hay dentro de la comunidad jóvenes que hoy tienen 16, 17, 18 años, que ya nacieron aquí y que ellos se consideran más de Reca que de Mali, por ejemplo. Y esta juventud se expresa bastante bien, por lo que incluso se ofrece a llevar a cabo sesiones de alfabetización, de instrucción, de formación, de enseñanza de la lengua española y de la cultura española a sus mayores. Sí que lo tenemos un poquito más fácil porque nosotros ya dominamos el idioma y estamos estudiando, ¿vale? Tenemos otras visiones, no como ellos que simplemente querían trabajar, trabajar y trabajar para sacar a sus niños delante. No debemos de confundir la integración con la asimilación. Yo tengo mi identidad cultural, no tengo por qué cambiarme. Tengo que integrar en una sociedad que me acoge, ¿no? Pero no tengo una obligación de poder cambiar mi identidad porque me tengo que integrar en una sociedad. La sociedad me tiene que abrir la puerta para poder hacer las cosas bien, evidentemente, ¿no? Desde una mirada de una integración digna, ¿no? Pero no que me imponga o que me adoctrine porque me tengo que integrar en una sociedad. Si tenemos en cuenta también a este grupo de población que ha tenido origen en un movimiento migratorio, pues resulta que casi el 17% de la población española ha tenido origen en un movimiento migratorio. Un 17% es algo bastante elevado, ¿no? Incluso hay comunidades autónomas donde superan con mucho el 20% de la población, ¿no? En multiculturalidad podemos estar aquí todos juntos de 20 países y no hablarnos, no saber nada el uno del otro, y decimos qué multiculturales somos ya, pero si no nos relacionamos, ¿no? Y en esa interculturalidad es que yo te conozco, conozco de tu cultura, si me quieres contar, tú conoces de la mía, estaré de acuerdo, ¿no? Nos respetamos, tú puedes coger cosas de tu cultura e incorporar nuevas o dejar cosas de tu cultura, ¿no? O sea que al final es yo cojo esto, aprendo, es como un poco jugar a las cartas, ¿no? La educación es clave y la educación hace que la gente, pues obviamente, esté más tranquila, más segura de lo que puede hacer y de lo que puede proyectar hacia los demás. Entonces, la inversión en educación reduciría muchísimo la conflictividad social, sencillamente porque ante la falta de oportunidades, ante la falta de un futuro, pues obviamente el conflicto está presente, tarde o temprano. Entonces, es verdad, o inviertes en educación o inviertes en policía. Yo lo tengo clarísimo en ese sentido. Creo que es fundamental fortalecer todo el tema de protección social, fortalecerlo. Creo que es fundamental trabajar en calle, detectar situaciones en calle que no van a llegar a un estamento de protección social, ¿no? Creo que dentro de la protección social es fundamental trabajar la educación y trabajar la gestión emocional, ¿no? A quien corresponde tiene que entender que es que una apuesta ahora, o sea, la prevención es que es una inversión maravillosa. Entonces lo que ahora parece que se están gastando en algo que no acaban de ver letal, si lo queremos ver en términos económicos, es ahorrar un montón en lo que luego va a ser intervención con un problema más grave, ¿no? Entonces, si lo atendemos solo cuando lo vemos, vamos tarde. Entonces, prevención, prevención, prevención. Sí que veo que hay gente que va poquito a poco haciendo huecos en ese muro que hemos dicho antes, y de vez en cuando entra un poco de luz y me agarra a esa luz, porque yo creo que eso, si seguimos trabajando, se conseguirá, pero también hay que ser consciente que necesitamos recursos y que sin esos recursos, bueno, hay 3, 4 que lo consiguen, pero que se están quedando por el camino 200, 300. Entonces eso no se puede asumir, no se debe asumir. Y salir de esa situación depende de dos factores. Uno es de todos los mecanismos y la coordinación y todo lo que incluya la administración pública como garante de un estado de bienestar social, porque al final el enfoque que tiene que darse desde ese punto de vista, que tiene que ser un enfoque de derechos y no de necesidades. Y por otro lado está la persona. La persona quiere querer salir de esa situación. Si esa persona no quiere, todo esto no nos va a servir. Entonces, trabajar ese querer salir de esa situación tiene que ser desde la motivación y de la educación. Poco a poco se pueden hacer cambios y que esos cambios luego van a ser un efecto dominó sobre otros muchos. Y con eso es lo bueno, con lo bueno que me quedo. La lástima que hay otros muchos pues que no tienen esa suerte.
y tienen que pues, seguir luchando para intentar cambiar sus condiciones, que son mucho más adversas que las nuestras. Yo confío, creo que son generaciones súper potentes que pueden aportar un montón de cosas y creo que hay que darles esos espacios. Hay una nueva generación que está pisando también fuerte, que viene con ambición, quieren tener su espacio aquí en esa sociedad, ¿no? En la formación que hemos dado en Castilla-La Mancha, con las jóvenes malienses de Illesca y Mali, se ve claramente que esas jóvenes se quieren integrar. Me gustaría trabajar en una asesoría donde pueda arreglar papeleos de los extranjeros para ayudar a mi comunidad, como puedo comunicarme con la gente de aquí y también con ellos, como tengo 2 lenguas bilingües, y ayudarles con el tema de papeleo, citas, cualquier cosa. Porque sé las dificultades que he tenido, porque las he vivido en carne viva, pues me gustaría hacerle más amena a los demás el poderse integrar en un nuevo país y que no tenga las dificultades que he tenido, ya que, por ejemplo, mis padres son analfabetos, entonces en el ámbito educativo, pues como que he tenido que independizarme en ese sentido, de ser autosuficiente, de decir, si no me busco yo las mañas es que no hay quien me ayude. Entonces ha sido el poder hacerle el camino más fácil a los demás. Yo solamente quiero vivir con una casa mía, no es de alquiler, mía, y ya está, y vivir tranquila. No quiero mucho dinero y no tengo nada. Quiero vivir tranquila con mis hijos, no me falta nada. Eso es lo que quiero en el futuro. Yo me gusta tener primero papeles, es más importante, y también tarjeta del médico, eso también es muy importante, que el médico me mira bien. Y también mis hijos, bueno, así, y casa, y ya está, como regla así. Único que yo quiero eso. Y también mis hijos, que puedo ver siempre. Y ojalá si podría traer una hija mía o un hijo mío. Yo sí volverá, yo volveré así. Yo voy a volver. El mejor, a un año vengo de vacaciones aquí, por 15 días, un mes, 2 meses, pero yo vas a volver. Pensamos que aquí, el futuro de mis hijos, me parece que aquí mejor que en Marruecos. Yo lo que pido a mis compañeros, a todos los demás inmigrantes, primero hay que socializarnos. Eso es lo mejor del mundo. A mi familia también que sigue lo mismo, y mis hijos que estudian, que llega donde no he llegado, que consigue lo que no he conseguido. Se lo deseo a todo el mundo. Creo que sí que podemos llegar a mucho, porque de verdad que nos estamos formando ahora. Antes nuestros padres no pensaban ir a clases de español para comunicarse bien con las administraciones públicas, pero nosotros sí, y lo fomentamos, que es lo más importante. A nuestros hermanos lo fomentamos y les decimos que sí tenemos futuro, podemos llegar a lo que nosotros queramos llegar, tenemos competencia.